Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 1. Hola, soy Ronnie Carrera y aquí, con la ayuda de Dios, vamos a romper con cadenas de maldición en las familias, en los hogares, en los matrimonios, rompiendo cadenas de divorcio, adulterio, promiscuidad, idolatría. Dios nos va a ayudar y por eso es que estamos aquí. En nuestro devocional del día 18 del ayuno en pos de Dios 2022, vamos a hablar acerca del descanso que nos trae la oración, ¿verdad? Y así se llama, así se titula el devocional del día de hoy, Descansando en tu oración. Dice, y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Miren ustedes la oración de Ana. Elizabeth Elliot nos deja unas palabras muy lindas que me gustaría que compartieran en sus perfiles, en este video. Y dice: es completamente imposible creer en Dios y preocuparse. Elizabeth Elliot. Es completamente imposible creer en Dios y preocuparse. Ahora retomemos lo que Ana dijo en su oración, ¿verdad? Mi boca se ensanchó. Quiere decir, ¿en qué momento nuestra boca se puede ensanchar en nuestro rostro? Cuando sonreímos. Es la única, ¿verdad? El único momento en el que nuestra boca puede ensancharse. Entonces, mi boca se ensanchó. El efecto que produce la alegría es de confianza, incluso frente a un enemigo, ¿verdad? Cuando usted sonríe confiado en Dios, está hablando de su alegría a sus problemas. Está diciendo sus problemas: no hay razón, no hay motivo para estar preocupado. Esto cuando su alegría se muestra empoderada en Dios, ¿verdad? Y esto es porque usted ha confiado en el Señor, ya no puso atención a sus enemigos. Nosotros estamos publicando todos los ayunos, todos los devocionales del ayuno en pos de Dios 2022, y aún hay personas que se van directamente al buzón de mensajes privados a pedir desesperadamente porque su esposo no está actuando como ellas quisieran, ¿verdad? Anda en adulterio, anda en infidelidad y yo siento que me muero. Pero ¿y el tiempo de ayuno y oración al Señor? Solo por intermedio de nuestra devoción al Señor es que nosotros empezamos a entender ese poder que Él tiene, y nosotros ya no vamos a ponerle atención a los enemigos. ¿Qué es lo que debería de darnos a nosotros el motivo para estar alegres, ¿verdad? El cónyuge no es, los hijos tampoco. Nosotros vamos a vernos recargados de alegría solo por intermedio del Señor. Y con esta alegría vamos a hacer actos valerosos, heroicos en nuestras familias. Cuando nuestra motivación es equivocada, también lo van a hacer los resultados de nuestras batallas, ¿verdad? Cuando estamos enfocados en una situación
sobre todo cuando esta situación no beneficia de manera colectiva a nuestro entorno, nuestras batallas van a ser más difíciles y regularmente no van a tener éxito. Dice la palabra del Señor: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Primera de Samuel, capítulo 2, versos 2 y 4. El adúltero no ve cómo su idilio está basado, fundado o cimentado sobre mentiras, sobre ilusiones, sobre engaños, ¿verdad? Y es que el Señor no puede, no quiere, no está en sus planes jamás enviar a mi vida una persona para que yo cometa algún pecado. Satanás sí, él sí es especialista en el engaño, ¿verdad? Si usted no tiene, pues ahí algunos problemas con su apetito sexual, no lo controla, por ahí lo va a atacar, ¿verdad? Si usted lo controla, entonces le va a tocar otra área de su vida para llevarlo a cometer el pecado. Recordemos que Satanás sabe la Biblia desde la A hasta la Z, ¿verdad? Entonces él, con palabra de Dios, le va a convencer de que el pecado que le está ofreciendo es bueno, santo y que viene del Padre, ¿verdad? Que el Padre se lo autoriza. Entonces, el Señor nunca va a enviar a una persona para que yo cometa un pecado y peque contra Él. Dios no puede ser tentado y Él tampoco tienta a nadie. Quien nos tienta es Satanás. Entonces ese gran amor, el que te inspiró incluso a escribir un poema, una canción, solo puedo decirle que esto es algo que tiene que ver con el mentiroso, con el ladrón, con Satanás, ¿verdad? Por eso dice la palabra: no multipliques palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca pesar las acciones de cada uno de nosotros. Dice: los arcos de los fuertes fueron quebrantados, y los débiles se ciñeron de poder. Su cónyuge en pecado y la persona con la que pecan parece que estuvieran fortalecidos, bendecidos. Por eso es que ellos necesitan hacer este tipo de publicaciones en redes, donde están comprando un camión nuevo, un carro nuevo, una casa, o andan de viaje, o están comprando joyas, ropa, comiendo en restaurantes costosos. Ellos necesitan publicar eso porque hay un vacío dentro de ellos. Ella sabe que él no es su esposo y él sabe que ella no es su esposa. En realidad, cada vez que las personas ven las publicaciones de ellos, lo que dicen es: ve, ahí están esos dos adúlteros, ¿verdad? ¿Para qué exponerse, pues? Pero sus egos, sus necesidades los hacen hacer ese tipo de publicaciones. Entonces, ¿usted por qué se pone triste? ¿Por qué mira las redes sociales del amante de su cónyuge? ¿Para qué mira las redes sociales de su cónyuge si usted sabe que él en este momento o ella están en pecado? ¿Verdad? El pecador se ve obligado entonces a mostrar alguna prosperidad para negar el castigo de Dios, para negar ¿cómo sería esto? La corrección que está llegando a sus vidas, ¿verdad? Denme un segundo.
El pecador entonces se ve obligado a mostrar alguna prosperidad para asegurar que está haciendo lo correcto y que por lo tanto Dios lo bendice. Si usted está recibiendo palabras de grandeza y altanería de parte de un cónyuge en pecado, esas palabras no deberían tener ningún poder sobre usted. No sé si me doy a entender. No debería de afectarle, ¿verdad? Pero usted, por el contrario, le da más, le muestra interés, le pone atención. ¿Por qué? Cuando su cónyuge hace todo este tipo de acciones, quiere decirle, ahora estoy mejor. Yo vi a la mamá de mi hija irse y pues mostraba eso, ¿verdad? Ustedes mostraba cosas así, prosperidad. Y qué triste fue que de pronto, pues ese hombre con el que se había ido le dijo, mira, ya no puedo más. Vamos a terminar esto porque ya no lo soporto, ¿verdad? Y se dejaron, ¿verdad? Obviamente para ella fue algo muy doloroso. Y él inmediatamente buscó otra mujer, a los poquitos días estaba encinta y ahora es un hombre de familia, un padre de familia. Pero en su momento, les digo, sí mostraban que pues, vamos a comprar carro, vamos a comprar casa, vamos a tener éxito, estamos bien. Era algo que a mí pues yo me enteré al tiempo, ¿verdad? De hecho, de su misma boca, yo pues me di a la tarea de bloquear a ella, a sus papás o a su mamá y a su padrastro, a sus primos, a sus hermanos, a sus tíos, a sus amigos, a los amigos de los primos. Yo bloqueé de mis redes sociales a todas las personas, incluyéndola a ella. Y entonces a los años ella vuelve, me cuenta y me plantea toda su situación. Y digo yo, vaya, que yo menos mal que yo no me di la tarea de estar buscando y ver todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero al final, pues les estoy contando esto porque pues es real, sucede, ¿verdad? Todas esas cosas que estas personas hacen que a usted le quitan la vida, en realidad lo que están haciendo es como que preparando la debacle, preparándose para la derrota, ¿verdad? Ustedes, ese momento en el que de plano van a quedar entre ellos enemistados y usted de pronto pudo haber cogido una enfermedad por estar en un estado depresivo, con los corajes, ¿verdad? Entonces continuemos con Ana, ¿verdad? Porque ella tiene algo muy, muy interesante que decir. Los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7 y la que tenía muchos hijos la enguidece. Está triste. Aquella mujer que ha tenido muchos hijos, ¿verdad? De un hombre casado, que es esposo de otra mujer, al final de su vida verá cómo el ejemplo que ella ha dado con su amante le dará a sus hijos un fruto muy amargo, ¿verdad? Verán también cómo su amante se retira del lugar a donde corresponde y se quedará sola o solo. Aquel temor de quedarse solo, lo que la motivó en primera instancia a pretender robar el cónyuge de otra persona, al final lo que vino a hacer fue a dejarla con compromisos, con luchas, en la forma de hijos que eventualmente le van a abandonar. Y entonces pues andaba queriéndose librar de la soledad y ahora está más sola que la una, o solo que la una. Jehová mata, dice, y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar en sitios de honor,
porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Primera de Samuel 2, versos 6 y 8 siguen siendo pues la oración o las palabras de Ana. ¿Ustedes se imaginan cómo es un muladar? Es el lugar donde se guardan las mulas, es una forma de chiquero. ¿Sí? Chiquero es, pues en España le llaman chiqueros a los establos, a los lugares donde meten a los toros, a las vacas. Aquí en mi país se le conoce así al lugar donde están los cerdos. Y entonces ustedes imagínense, a ese lugar apesta a orines, a estiércol, ¿verdad? Agua y lodo. Ese lugar no es nada agradable para una persona. Y muchos de nosotros hemos sentido que estamos ahí como que así, sumergidos, sumidos en la más inmensa porquería, sin ningún tipo de algo que nos aliente o nos dé esperanza de que las cosas van a cambiar, ¿verdad? Entonces, dice, Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Entiéndanlo, ¿verdad? Hay muchos problemas que nosotros enfrentamos y regularmente nos toca luchar contra ellos fuertemente porque queremos en nuestras fuerzas arreglar las cosas, ¿verdad? Y resulta que pues hay cosas que ya las que nuestras fuerzas arruinan definitivamente no lo podrán arreglar jamás, ¿verdad? Él guarda los pies de sus santos. Recordemos que sus santos son aquellas personas que hemos decidido seguirle, obedecerle, ¿verdad? Vivir para Él, y ya no somos presas de las decisiones carnales, humanas de nuestro cónyuge, que puede que muchas veces se equivoque. Entonces, si nosotros, como los querubines del arca del pacto, ¿verdad? Aquellos dos querubines que están uno frente al otro, pero que están viendo hacia adentro del arca del propiciatorio, ellos no se ven, ellos no cruzan sus miradas, porque el símbolo, o la simbología de esto es que de pronto si yo estoy en algo con alguna otra persona y estoy observándole, le voy a encontrar defectos y ella a mí. Mientras que si yo estoy viendo el propiciatorio, mi instrucción viene de allí adentro. Y propiciatorio quiere decir lo que hace propicias las cosas, lo que hace buenas las cosas. Es una instrucción, son normas, ¿verdad? Ustedes van a las empresas y hay normas. Usted tiene que estudiar las normas para que en el momento en el que se le presente un problema, usted va a las normas y actúa por defecto. Si otra persona viene entrando a la empresa y lo ve a usted siguiendo una norma, él inmediatamente se acopla y va a apoyarle porque conoce las normas. Entonces, en este sentido, pues igual sucede, ¿verdad? Los santos de Dios conocemos sus normas y nos basamos en ellas, y cuando nuestro cónyuge en pecado vuelva en sí y nos encuentre en nuestra lucha, en nuestro afán ahí por obedecer a Dios, pues inmediatamente se va a alinear. Apártate para Dios, dice, hazte a un lado de tu cónyuge y su amante, porque ellos seguirán desgastándose, y usted, si obedece a Dios, si decide vivir en santidad, se estará fortaleciendo, pero si descansa en su oración, ¿verdad? Nadie será fuerte por su propia fuerza. Volvamos a la escritura, dice, delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Primera de Samuel 2, 10, 11. Elcana era el esposo de Ana,
y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. 7 años tenía Samuel. Después de que Ana llegara a balbucear ante el Señor su necesidad y recibió la corrección, el regaño de Elí, porque le dijo, vete a digerir tu licor borracha, ¿verdad? Porque ella estaba balbuceando su necesidad ante Dios. Incluso se burlaba de ella la otra esposa. Recordemos que en ese tiempo los hombres podían tener varias esposas, y una de las esposas de Elcana se burlaba de Ana porque ella no podía tener hijos, ¿verdad? Y pues entonces ella abrió su corazón ante el Señor, y el profeta, después de acusarla de borracha, entendió que era una petición justa, no era una tontería, no era una pasión, no era un deseo o un deleite, ¿verdad? Ella quería tener hijos. Aquí lo que tenemos que ver, ¿verdad?, con ese don maravilloso que el Señor nos otorga a todos, la posibilidad de ser padres. No, esto no tiene nada que ver con una situación placentera o de deleite. Entonces dice que Ana, al recibir la palabra del sacerdote, que le dijo, ¿verdad?, que así como pedía, así le sea hecho, ella comió, dice, bebió y no estuvo más triste, ¿verdad? Nosotros estamos en este momento en un tiempo de ayuno. Yo confío en que, pues, como no es una situación de no comer, ¿verdad? Estamos comiendo, nos estamos alimentando de situaciones más naturales, ¿verdad? No de derivados animal. Pero yo sí esperaría que nosotros comiéramos, bebiéramos y no estemos más tristes en este momento, sobre todo. Y aparte de que cuando salgamos de este ayuno tenemos que salir más felices todavía. Entonces, ella, después de que el sacerdote le dijo, así como pides, así sea hecho, comió, bebió y no estuvo más triste. Y en ese momento rompió con las barreras que impedían la llegada de su hijo y que ella fuera fértil. De hecho, en total, Ana tuvo 6 hijos de ahí en adelante, ¿verdad? Entonces, quizás usted no está recibiendo eso que hasta hoy se ha vuelto como que su tesoro, lo inalcanzable, ¿verdad? Quizás no está recibiendo porque sus oraciones son necias y vacías, porque su oración sigue siendo por un ídolo. Vaya al Señor, descanse en el Señor, santifíquese. Santificar quiere decir consagrar su vida al Señor, ya que quizás está consagrando su vida a su ídolo. Y usted, qué pena me da decírselo, pero quizás usted está involucrando a sus hijos en este terrible pecado. Es que fíjese que los nenes están tristes porque él no va a venir. Quizás usted es el que les mete ahí la cizaña. No, pero es que él se los dijo. Vaya, entonces usted dígale, quizás no venga, porque el trabajo, por lo que sea, cuide el corazón de sus hijos. No se les pide que mientan, pero muchos, en lugar de mentir con una mentira piadosa, se dan a la tarea. Sí, ya vieron, esta es la hora y su mamá no viene. Sí, ya vieron, esta es la hora y su papá ni se asoma, ni va a venir para Navidad. Seamos felices los que estamos, bendigamos al ausente. Entonces, hablamos de que santificar quiere decir consagrar mi vida al Señor, ¿verdad? No a la imagen de mi cónyuge, que puede convertirse en un ídolo destructor, ¿verdad? Vivir para mi ídolo no me da ninguna motivación, por el contrario, me preocupa, me hace estar ahí atento, alerta, ¿eh?, por cosas malas, por decisiones malas, cosas que no debieran de ser nuestras prioridades. Mi cónyuge en algún momento, con intención o sin ninguna intención,
puede hacerme sentir que yo no sirvo para nada, me puede destruir, ¿verdad? Y si yo le pongo como ídolo, créame que una palabra bastará para hacerme sentir la persona más horrorosa, más, incluso hasta que no merezco ser feliz, ¿verdad? Eso es lo que un cónyuge convertido en ídolo va a traer a mi vida, ¿verdad? Jesús, por el contrario, me valida, ¿verdad? Nos da una razón, un propósito. Las cosas cambian totalmente cuando usted está tomando la mano de Dios y siguiéndole. Donde sea que su cónyuge y su amante estén metidos, allí llegará el juicio del Señor. Eso es algo que tiene que ver con ellos y Dios. Mía es la venganza, dice el Señor. Y si yo tengo que confirmarles a ustedes que la venganza del Señor es certera, yo se los digo, ¿verdad? Yo me vi en unas situaciones increíblemente duras porque yo abandoné a mi esposa hace muchos años y me entregué a relaciones que únicamente significaban adulterio para mí. Hay hijos, sí. Yo trato de bendecirlos ahora y pedirles perdón por haberlos traído de esa manera, pero sin desmerecer o intentar desmerecer el trabajo que han hecho sus madres, ¿verdad? Pero el punto es que pues eso es lo que viene, ¿verdad? El Señor no se queda con nada. El Señor, si Él ve que yo fallé, que no cuidé lo que Él me había dado, pues entonces lo toma y se lo da a otro, ¿verdad? Así como muchas veces entregó el reino de Israel a reyes invasores, ¿verdad? No era una situación de desquite, una revancha de Dios para con su pueblo. No, ¿cómo hago para que estos se entiendan? Ya les dije, ya les hablé, ya vieron la zarza, ya vieron el mar abrirse en dos, ya vieron un montón de cosas y no hacen caso. Bueno, pues entonces que vengan los ejércitos invasores y que les enseñen humildad, pues. Y yo les prometo que si ustedes hacen lo que yo les digo en este momento, que están viéndose en dificultades, si ustedes me obedecen, yo devolveré al cautiverio desde lejanas tierras a su lugar. Dios dice, háganme caso, que su adoración sea solo para mí, y allá donde se encuentre su esposa, su esposo con otro hombre, con otra mujer, desde ahí lo voy a llevar yo hasta su casa. Pero usted transformado primero, ¿verdad? Primero se transforma usted. Y pasa que cuando nosotros andamos en busca de confirmación, ¿verdad? Es que yo me siento fea, es que yo siento que ya no soy el hombre que mi esposa se enamoró, ¿verdad? Esa validación, repito, es la que nos da Jesús y es la única valedera, la que nos da fuerzas, incluso les podría decir que terrenalmente nos hace invencibles, ¿verdad? El cónyuge en pecado con su amante incluso puede llegar a una iglesia, ¿verdad ustedes? Les repito, yo he visto pastores adúlteros con ministerios así bien económicamente estables. Pero ¿qué es lo que están enseñando? ¿Están guiando a la gente a su salvación realmente o las están llevando a un despeñadero? Recuérdense que dice, por falta de sabiduría mi pueblo perecerá. Yo conozco muchos testimonios de personas que trabajan el doble, ustedes que fueron a servir a la iglesia, que con todas las ganas y deseos del mundo para que el Señor perdone su pecado de adulterio, ¿verdad? Muchos se van a servir a las iglesias para que Dios perdone su adulterio. Y Dios lo perdona, sí, pero dice, ve, o sea, ni yo te condeno, le dijo Jesús a la adúltera. Ve y no peques más. O sea, si Dios me perdonó mi adulterio,
Eso no quiere decir que me está autorizando para permanecer en ese adulterio. Lo que tengo que hacer es retirarme de él. Es entonces chistoso, ¿verdad? Que nosotros, en ese afán de buscar confirmación, aceptación de parte de Dios por nuestro pecado, vayamos a la iglesia con nuestro amante y quizás, ¿verdad? Eso es bueno que pase, porque yo sí les puedo decir que con mi intención de santificar mi adulterio yo fui a la iglesia y ahí empezó el proceso. Ahí me empezó a caer, ahí sí, como dice el dicho, lazo y cebo a ustedes. Ahí es donde el Señor va a poner literalmente en la línea de fuego mi pecado, y el tratamiento va a ser intenso, ¿verdad? Estamos nosotros sirviendo en la iglesia al lado de nuestro amante y de una u otra forma el Señor está enviando la sanidad, y la sanidad en ese sentido duele, ¿verdad? Es como agarrar una herida y cepillarla, echarle ahí antisépticos, algún regenerador, una gasa. Ese proceso es doloroso, ¿verdad? Es limpiar una infección. Es una batalla de órganos expulsando algo extraño de nuestro cuerpo y genera ardor, dolor, hasta fiebre. Algunos hasta entran en estado de shock por el dolor y pierden el conocimiento, ¿verdad? Pero esta batalla, pues repito, genera ardor, dolor, y más cuando está esa infección muy, muy avanzada, y en el momento en el que está siendo curada, Dios santo, duele muchísimo, ¿verdad? Entonces, cuando se está recibiendo un tratamiento, repito, se raspa, ¿verdad? Hay que poner ese antiséptico, y lo repito para que lo entiendan, va a arder. Todas estas cosas son las que van a pasar en la vida de aquel que ose santificar su adulterio. Y claro que la van a santificar, ¿verdad? No, o sea, si yo voy al altar a presentar mi adulterio y lo quiero hacer, espiritual, Señor, aquí vengo en obediencia a casarme con mi pareja de adulterio y que tú nos perdones y podamos continuar adelante. Sí, perfecto. ¿Seguro? ¿Usted quiere que le perdone su adulterio? Sí, le quita a esa persona. Esa persona pone sus ojos en otra y se va y lo deja aullando en la loma. Puro coyote viejo. Entonces, cuando una relación de adulterio es santificada, inmediatamente lo que va a suceder es que va a colapsar, ¿verdad? Porque esto no es de Dios. Y entonces en este proceso cada quien deberá de caer en el lugar a donde corresponde. Su trabajo es estar listo, es estar lista, es ser una nueva criatura, porque quizás usted tuvo mucho que ver en la partida de su cónyuge a buscar el adulterio. Su trabajo entonces como legítimo cónyuge es quedarse en paz, comer, beber y estar contentos, en santidad, apartado para el Señor, y entonces las cosas se darán en el orden de Dios, pero esto tomando en cuenta esa primera de Samuel 2:10, ¿verdad ustedes? Comer, beber y no estar más triste. Yo me siento amado por el Señor trata con mi vida, el Señor me empodera, porque ya el dolor no tiene ese efecto sobre mí que tenía antes. Yo tengo poder sobre el dolor. Yo le invito a que usted entienda qué es el Señor y cómo puede Él ser quien posee su felicidad, no su cónyuge. Quiero que recordemos a Esther, ¿verdad? Ustedes la recuerdan a ella, aquella mujer increíble que sobrepuso todos sus dolores, todos los malestares en áreas de un pueblo de muchas personas, del pueblo de Israel. Algunas ni le conocían de vista, ¿verdad? Ella estaba arriesgando su vida por personas que no conocía. Así como Jesús
¿verdad? En el sentido, Él nos conoce a nosotros, pero nosotros a Él no, y Él estaba dando su vida por nosotros. Así también Esther, ¿verdad? Entonces, que dice que cuando Mardoqueo le envió el mensaje diciéndole que los van a matar a todos y que tiene que hacer algo, ni aun siendo la esposa del rey, la iba a liberar a ella. O sea, ella como israelita, habiendo un decreto de que los asesinaran, hasta ella corría riesgo de morir, aunque fuera la esposa del rey. Ustedes han oído cuando la gente dice, mira, ay, no, ¿será que no podemos hacer un cambio ahí? No, no es palabra de rey. ¿verdad? Palabra de rey no cambia. Entonces, Esther, por ese decreto que maliciosamente habían pues hecho firmar al rey, él ni se dio cuenta de lo que estaba firmando aparentemente, aún ella corría riesgo, ¿verdad? Mi Mardoqueo se lo hace ver, ¿verdad? Tienes que hacer algo, dice, ¿no? Para liberarnos. Ustedes entonces lo tienen claro, ¿verdad? Nada se puede hacer porque esto es palabra de rey, ¿verdad? Y pues ahí lo vemos, el rey había decretado y punto. Esther entonces era esposa de Asuero y este había decretado que todos los israelitas debían morir, incluso pues habían, para motivar esta práctica, habían como que establecido una recompensa, ¿verdad? Esto se iba a volver un negocio. ¿Creen ustedes que él hubiera podido hacer algo si alguien mata a su reina? No, porque su misma ley lo permitía. ¿Era la esposa del rey? Sí, pero era israelita. No había nada que hacer, ¿verdad? Entonces, esto pone en entredicho podía poner en entredicho la palabra del rey si él hacía algo extra, ¿verdad? Esto es como hacer un pacto hasta que la muerte nos separe. No hay recovecos hasta que la muerte nos separe. Pues entonces Esther le envió a Mardoqueo la respuesta y en la Biblia dice así, y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susá y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Quiere decir que ella, en ese entonces, si el rey no extendía su cetro hacia ella, ella no podía acercarse, y es que era su esposa. Pero aún así corría el riesgo de que se interpretase como que ella se quería acercar al rey para asesinarlo. Imagínense cuánto poder había ahí en juego para que esto pasara. Entonces, obviamente, esto no habla de quebrantar la ley, lo que estaba diciendo Esther, ¿verdad? Esto habla de quebrantar su actitud, ¿verdad? Esa persona que está necia y que no se levanta y que no ofrenda al Señor todos los días con su mejor sonrisa, esa persona que pues de manera necia no se acerca a lo que es su verdadera felicidad, se está negando ella misma esa oportunidad. Existen diferentes maneras de orar, ¿verdad? Hay oraciones de desesperación, oración de guerra, oraciones de lucha, de nunca darse por vencido, pero también hay un tiempo para descansar en la oración, ¿verdad? Y regularmente en esa, donde buscamos el abrazo del Señor, es de donde salimos más fortalecidos. Entonces, esta oración de silencio posiblemente le permita escuchar la instrucción que Dios tiene para usted, la dirección que usted necesita, la que sin saberlo estaba esperando. David dijo, de Él viene mi esperanza en el Salmo 62:5. Entonces, comience su vida de obediencia al recibir descanso de pecado. Jesús nos invita, miren ustedes, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso en vuestras almas. Mateo 11, 28, 29. Entonces, en el momento en el que nuestro cónyuge entra en un pecado y nos enteramos, inmediatamente entramos en una
nosotros en una zona de pecado también, ¿verdad? Y es el de hablar mal, el de criticar, blasfemar, ponernos tristes, empezar a condenar y atacar a las personas con quien está nuestro cónyuge. Y con esto entramos en ese pecado, ¿verdad? Y me llama la atención que en su mayoría las personas que nos escriben dicen que ya no aguantan más, ya no resisto más, ¿verdad? Miren ustedes, yo he visto mujeres desde antes de entrar en el ministerio. Yo miraba a una señora que le daba unas golpizas a sus niños menores de 7 años, porque su esposo no dormía con ella. O sea, se quedaba ahí, pero llegaba borracho y no la tocaba, y ella pretendía amor, 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 ¿verdad? Que no era más que sexo, sexo y sexo. Cuando ella no recibía esto, le pegaba unas zarandeadas a los pobres niños, usted los agarraba del pelo, los golpeaba, quítate de aquí, pato, porquería. O sea, los niños padeciendo por ese tremendo pecado que aquella mujer que podía alegar, es que mi marido me es infiel. Pero miren ella cómo se comportaba con los más pequeños en la fe. Ojo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿por qué ya no aguantan más? Y el por qué ya no resisten es porque han estado dando una batalla estéril, una lucha estéril. Están atacando a alguien a quien sus pequeñas flechas de odio, sus pequeñas flechas de justificación suyas, ¿verdad? Yo soy bueno, yo soy aquí, yo soy. Esas flechitas ni siquiera logran llegar hasta donde está aquella persona que es el fruto de su odio, ¿verdad? Porque les están robando a su cónyuge. Quizás es usted quien se está robando a su cónyuge, empujándolo a que vaya a un lugar alejado de usted por sus necedades. Y esto quiero acentuarlo con los hombres, ¿verdad? Hombres, dice que nosotros no tenemos que ser agrios con las mujeres. Tenemos que amarlas con toda ciencia, y esto significa con mucha inteligencia. Las mujeres no son objetos sexuales. El sexo no es algo que debiera de ser todos los días y tomarlo solo porque está ahí. El sexo es el resultado del amor que yo le tengo a mi esposa. O sea, tener la intimidad sexual tiene que ser motivado por eso, ¿verdad? Por mi atención, por mi cariño, por mi cuidado. Igualmente el de ella. Hay parejas que dicen que están muy, muy enojadas entre sí por X o Y circunstancia, pero el sexo no puede fallar. Hay trompudos, pero no puede faltar. O sea, algo que es inherente a un verdadero amor, mire ustedes, se convierte en puro placer. Y como les digo, tienen intimidad sexual, pero no se hablan. Están enojados. ¿Sí me van entendiendo? Entonces, nuestros dardos de orgullo, de cólera, de ira, ni siquiera los van a alcanzar, ¿verdad ustedes? Pero nuestras acciones comprometidas, nuestras acciones obedientes, esas sí les van a alcanzar, aunque no nos miren, aunque estén lejísimos. Y de eso se valía Dios para decir, aunque estén en lejanas tierras, yo los devolveré a donde pertenecen. Entonces sus flechitas, 2, 3, 4 metros delante de ustedes quedan ahí tiradas, desperdiciadas, ¿eh? Y usted puede acercarse y volver a agarrar y volver a lanzarla, y ahí mismo otra vez no va a tener el alcance. Su santificación, por el contrario, va a ser poderosa. Dice la palabra que incluso que nosotros debemos atacar, combatir el mal, pero con el bien, y que ascuas de fuego pondremos sobre las cabezas de nuestros enemigos cuando nosotros actuemos así, devolviendo bien por el mal recibido. Ascuas de fuego, brasas pondrás sobre la cabeza de tu enemigo, porque no va a entender cómo es posible que si yo estoy ofendiendo a esta persona, venga esta persona y me dé agua o me ofrezca comida ahorita que yo tengo dinero pero no hay comida en la venta, qué sé yo. Una situación en la que nosotros podamos hablar de amor al prójimo, aunque sea quien nos está lastimando.
Entonces, lo que sí sucede es que en ese esfuerzo que hacemos a lanzar esas minúsculas armas, hasta nos agota a cargarlas a ustedes, pero no pueden causar ningún tipo de lesión más que a nuestros hombros espirituales, ¿verdad? El andar ahí para arriba y para abajo con esa amargura. El Señor está invitando entonces, luego de la salvación, debe de continuar usted volviéndose más fuerte espiritualmente, descansando en su oración, que está basada en la palabra de Dios, porque usted la está escuchando aquí, usted la está leyendo aquí, por eso es que le decimos la cita de cada verso que nosotros traemos, para que usted vaya a buscarla, vaya a rumiarla, vaya a alimentarse de ella, ¿verdad? Al buscar descanso esporádico, tiene que hacerlo, usted tiene que hacer lo que Dios le dice, actuar en función de esa obediencia que es fe. Por momentos habrá que hacer una parada de descansar, ¿verdad? En ese momento, pues sería muy conveniente orar. Pablo dijo, procurad vivir en paz con todos. ¿Qué quiso decir Pablo? No dijo con tus amados, no dijo con los que te aman, no dijo con los que amas, no dijo con los que quieres, no dijo con los que te sirven, con los que te son útiles. Dice con todos, y esto incluye a sus enemigos. Esa persona que le ofende al haberse metido con su cónyuge y le repito, ¿verdad? Es una persona que no conoce de Dios y que no sabe que está cavando un hoyo bajo sus pies, ¿verdad? ¿Qué quiso decir Dios? En la serenidad y en la confianza está su fuerza, allá en Isaías 30:15. ¿Qué quiso decir ahí? En la serenidad y en la confianza. ¿Confianza en quién? En Dios. Por eso yo hago lo que Él me está diciendo ahorita, en este momento. Haga esto. Viva o procure, esfuércese en vivir en paz con todos. En la serenidad y en la confianza está su fortaleza. ¿Hay poder entonces en el silencio delante de Dios? Yo creo que sí. No es la ausencia de palabras lo que nos da fuerza, es su presencia la que nos da poder. David escribió, solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi salvación. Salmo 62:1. Su cónyuge entonces no va a poder salvarse ni salvarle a usted si él navega en aguas peligrosas. Deje de poner su confianza en su cónyuge. Y usted que está en pecado, deje de poner su confianza en lo que su amante le produce, en su compañero o compañera de adulterio. Deje de poner ahí. Esas son aguas peligrosas. Su felicidad no viene de un ser mortal, su felicidad viene de Dios y es Él quien le va a empoderar para que usted pueda extender su mano de amor a su cónyuge en pecado, a su hijo que anda ahí en problemas. Usted podrá traerlo de nuevo con confianza, no a su lado, que no es lo importante, a traerlo hacia los caminos del Señor. Ya el Señor se encargará de premiarle y bendecirle por su obediencia, pero hoy que sea su motivación que las personas que usted ama y están entenebrecidas encuentren la senda. Eso es lo que a Dios le interesa. También recibimos fortaleza al estar en silencio y en su presencia, ¿verdad? Hoy podría ser un tiempo para no pedir nada. Hoy podría ser un tiempo para estar en alabanza y adoración al Señor. Pasar el resto del día tarareando alguna canción que le dé gracias a Dios y procurando conectarse, aunque sea con silbidos, ¿verdad?, con nuestro Señor en este tiempo de ayuno. Quédese en silencio. En algún momento de mi vida yo les dije de mi amante un ídolo. Y todo inició con una intención. Primero con la creencia de que mi adulterio era una oportunidad para ser feliz. Y entonces sin darme cuenta, esa segunda oportunidad la quería yo valorar tanto que inicié un proceso de idolatría severo. Yo veía en aquella mujer que tenía todos los defectos del mundo, ¿verdad?, que me los mostró en esa etapa de la vida,
Y yo la veía la mujer más linda, ¿verdad? Sentía que tenía una joya muy preciada y la adoré con todo mi ser. Y recuerdo que mi actitud para con todo esto, ¿verdad? En las palabras dulces, mi ilusión, mi esperanza de envejecer juntos, yo le ponía a aquello un énfasis que si es cierto que mis hijos representaban algo muy importante, una dádiva de Dios, pero yo quería compartir toda esa dicha con esa mujer. Yo estaba entonces en medio de un proceso de una depresión inmensa, de días sin comer, ¿verdad? Ya se los había contado, porque ni fuerzas tenía, ¿verdad? Ya me había rendido a mi dolor. Yo estaba en ese muladar, ¿verdad? Ahí con la cara metida entre toda la porquería. Ahí estaba yo, ¿verdad? Pero el Señor también estaba ahí cerca de mí. Y cuando yo hice ese silencio del que les estoy hablando, dejé de llorar, dejé de preguntar, Señor, ¿por qué? Me callé. El Señor habló. Y les digo que me activó como que accionado por resortes. Me levanté de ese estado en el que estaba y de ahí en adelante todo ha sido victoria tras victoria. Entonces, descansar en la oración en medio de este ayuno va a hacer la diferencia, pero recuerde, nosotros no estamos orando por cónyuges. Recuerde, métaselo en la cabeza. ¿Ah? Esto tiene que tenerlo bien claro, ¿verdad? Estaba así yo, como usted se encuentra ahorita o quizás peor. Todos vamos a tener nuestro desierto, dependiendo del tamaño de nuestra necedad, ¿verdad? Y lo que, pues, eso es lo que va a marcar el tiempo de dolor. Y pues lo que sí le puedo decir es que mi necedad era tremenda. Y en medio de ese tiempo de oración en silencio, donde yo me quedé, así como le digo, ¿verdad? Ahí en su presencia, sintiendo de frente y dentro de mí esa sonora y poderosa voz, que en realidad solo era dentro de mí, eso pues obviamente me hizo cambiar, me hizo reaccionar. Y eso engrandece a Dios, ¿verdad? Me agrada también cuando el pródigo vuelve en sí y reconoce que ha pecado contra Dios y contra el cielo. Entonces ese tiempo no debe de ser estorbado, ¿verdad? Por la necedad suya. Someta ese dolor y quédese escuchando a Dios. ¿Ha usted leído y escuchado mucha palabra que en este momento podría en cualquier circunstancia hablarle a usted? Ese tiempo debe llegar a su vida. Debe de encontrarle santificado. Entonces, el adulterio no es lo que Dios quiere para nuestras vidas jamás, ni poquito ni mucho. Y si nosotros entramos al adulterio, vamos a sufrir y vamos a vivir entre terribles sufrimientos, ¿eh? Pero viene un tiempo para la palabra. Dios está hablando y lo va a hacer. Por eso es que Él busca la intimidad con usted, ¿no? Pero cállese, haga silencio, escuche. Dios va a hablar, Dios le va a contar acerca de Él. Y usted dígale lo que disfruta de este ayuno, ¿verdad? Esté en esa actitud de una acción de gracias, Señor, gracias, estoy bien, estoy escuchándote, ¿verdad? Gracias por la salvación que nos has dado por intermedio de tu Hijo Jesús. Y finalmente termine agradeciendo por las cosas que ha hecho ya en su vida, por las cosas que usted tiene ya en este momento. Recuerde, seamos felices los que estamos y así bendecimos al ausente, siempre, invariablemente. No seamos de esos que por estar deseando algo no disfrutamos lo que ya tenemos. Así es de que mis amigos, mis hermanos, un fuerte abrazo para todos. Yo deseo que Dios les esté bendiciendo, que les reconforte. Les dejo yo también un fuerte abrazo. Que Dios nos bendiga. Chao.